Sabes de sobra que la única constante en esta vida es el cambio. Y puesto que estamos viviendo en continuo cambio, ¿cómo te organizas? ¿Cómo diseñas o rediseñas tu trabajo y tu agenda cuando todo alrededor cambia y tú necesitas adaptarte a ese mercado? Pues es justo de lo que te voy a hablar en este episodio del podcast de las ventas. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, organizarte mejor, tener mejores resultados y alcanzar ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Te contaba en la introducción que el mercado cambia, que hay que estar constantemente ajustando y adaptándose al mercado, pero que no es tan sencillo hacerlo, ¿no? ¿Cómo te organizas y cómo te haces una agenda, planificas para ser eficaz, tener buenos resultados y no volverte absolutamente loco? Bueno, pues de eso justo quiero hablarte hoy, pero antes déjame que te cuente algo que estoy muy contenta de poder contarte, que el ebook La Biblia de la Prospección B2B ya lo tienes disponible en Amazon en formato Kindle y en formato papel. La verdad es que ha sido un trabajo, son 65 páginas dedicadas única y exclusivamente a la prospección, a cómo hacer prospección, todas las fases, los pasos, cómo tienes que organizarte, una guía práctica, ejemplos de correos, ejemplos de llamadas, tienes absolutamente todo ahí y está hecho, pues como te hago los podcasts, al grano, directo y sencillo para que tengas ahí la información que necesitas para hacer una prospección B2B realmente eficaz y con los mejores resultados. Pero al final se trata de, en esta vida, lo que hagas, por lo menos optimizar todo el proceso. Bien, vamos allá. Que esta es la cuña publicitaria, pero como está recién salida del horno, no tenía más remedio que contártela porque estoy de verdad feliz del trabajo que he hecho. Y esto es solo el principio, porque el libro, el super libro con el que vas a saber cómo vender de verdad, está, espero tenerlo listo antes de final de año, está ya en los últimos retoques. Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo detectas, no? ¿Cuándo te das cuenta de que como te estás organizando ya no te ayuda, ya no es efectivo, ya no te está impulsando, sino que te das cuenta de que hay algo que no va, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que te ayudan a identificar que tu manera de organizarte ya no es efectiva? Bueno, pues la primera de todos, te cuesta muchísimo llegar a los clientes importantes. Esto yo creo que es algo que de vez en cuando todos nos damos cuenta. Otra cosa es, como siempre te lo digo, no es el caso aislado, es el patrón, ¿no? Es la reiteración en el tiempo lo que te tiene que hacer preguntarte si estás haciendo las cosas de manera correcta. Algo puntual, no. Hay muchas tareas, pero muy pocas ventas. Estás desbordado de trabajo, pero de verdad, lo que se dice en Money, la venta no entra. Y sientes que trabajas para tu agenda y no que tu agenda trabaja al revés. Fíjate que todo este mes te estoy hablando de cómo organizar el tiempo, porque para mí es fundamental saber cómo sacarle partido. Mucha gente me pregunta, Marta, ¿cómo lo haces? Trabajas para 3 empresas, además de la tuya propia, además tienes un podcast, además das mentorías, además tienes cursos de formación, además haces ebook, estás trabajando en un libro y además lees, aprendes, sales, disfrutas. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues intentando tener una agenda y una manera de trabajar que realmente trabaje para mí y no sea la inversa. Por eso hoy te quiero comentar cómo puedes, cuál es esa manera en la que puedes hacer trabajar tu agenda para ti y que tu agenda sea el reflejo de tu estrategia, no de tu rutina. Y fíjate que esta frase para mí es fundamental, es la que marca el hilo conductor. Porque si tu agenda se convierte en tu rutina, la estrategia ¿dónde está? En ningún sitio, ¿verdad? Cuando tú trazas una estrategia, esa estrategia
si no va a la agenda, si no va a acciones concretas que reflejas en la agenda, y me da igual que sea en papel, que sea en formato digital, que la apuntes en una servilleta o que te hagas un post en una lista de tareas todos los días y que tengas visiones en el medio y el largo plazo, como tú lo quieras organizar, me da igual. Pero si todas esas acciones de tu estrategia no las pasas a la acción y no las pasas a la agenda, nunca vas a poder avanzar. La agenda no es una lista de tareas, es un mapa de prioridades. Y fíjate que para mí esto fue algo que cambió radicalmente mi vida. Yo al principio la agenda apuntaba las tareas y la lista de tareas llega, imagínate, la mía puede dar varias vueltas a la manzana, a la urbanización, al barrio, a la ciudad. Mi lista de tareas es infinita. Pero dentro de esa lista de tareas, ¿de verdad todas tienen el mismo orden? ¿Todas tienen la misma prioridad? Pues probablemente, no te digo, no, probablemente no, no tienen la misma prioridad. Entonces es una labor fundamental que tu agenda sea una, un reflejo de tus prioridades, porque si no es un reflejo de tus prioridades no vas a ir a ningún sitio. Y además tienes que tener en cuenta que cuando el entorno cambia, tus prioridades tienen que cambiar. Y a ver, vamos a poner, por supuesto, cuando te dedicas a vender, tu prioridad es vender. Eso está, por supuesto. No vamos a decir que no. Pero si tu cliente tarda mucho en decidir, tú necesitas hacer más bloques de seguimiento, un seguimiento con valor. A lo mejor también tienes que meter por el camino un poco de prospección, porque si tarda tanto, mientras tanto, a ver cómo lo haces, porque si se está retrasando el ciclo de decisión, necesitas ir incorporando más clientes para que en algún momento todo vayas teniendo pequeños pedidos o pedidos medianos o pedidos grandes que te entran de manera sistemática. Por eso es importante darte cuenta de en qué momento estás, en qué momento está tu mercado. ¿Se está ralentizando? ¿Se está acelerando? Porque si se está acelerando también tienes el mismo problema, ¿eh? Al final, cuando el mercado se acelera, la toma de decisiones demasiado rápida nunca es un problema. Quizás tengas un cuello de botella o se puede llegar a dar el caso de morir de éxito, pero cuando la toma de decisión se acorta el proceso y se hace de manera mucho más ágil y mucho más rápida, ahí es cuando tienes que darte cuenta de qué tienes que hacer, ¿no? Ahí tienes que dedicarle mucho más tiempo el seguimiento ya no es tan importante, a lo mejor es más importante empujar hacia el tratamiento de objeciones, el cierre de la venta, el seguirme incorporando, porque como el mercado está de verdad aumentando, ¿cómo hago yo para llegar a más clientes a la vez que consigo más generar y cómo crezco dentro de cada uno de los clientes? Tienes que hacerlo todo en versión express, tienes que adecuarte al ritmo del mercado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.